andando en la verdad. Ha sido bendición, ¿o no? Desde que comenzamos allá en Primera de Juan, hace ya varios meses, fue tremenda bendición ver esta serie Genuinos en Cristo. Y el mismo autor, ya hemos dicho, Juan, es el que escribe esta segunda epístola, de la cual nosotros estamos disfrutando de indagar, de estudiar, de profundizar en ella. Hemos gastado, si no me equivoco, invertido ya 3 semanas, y esta sería la 4ª semana donde vamos a estar hablando acerca de esta segunda epístola, andando en la verdad. Y al comenzar quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Conoce a este hombre? ¿Conoce a ese hombre? Bueno, les cuento. Este hombre fue quien descubrió la vacuna contra el cáncer. Hay una vacuna hoy que se descubrió que es contra el cáncer. Y la verdad es que se está difundiendo mucho su imagen, y posiblemente antes de esta enseñanza usted era ignorante de quién era esta persona. Ahora usted va a poder ver esta imagen e identificar el hombre que descubrió la cura contra el cáncer. Pero lo que yo les he dicho en este rato, la verdad no es así. No tengo idea quién es. Tomé una foto de él y la puse ahí, espero que no me denuncie. Pero no sé quién es. Pero si yo siguiera con este relato, la historia, le diera fecha y añadiera a fechas, datos, lugares, país, origen, y llenara de contexto esta imagen, posiblemente ustedes serían hoy, cada uno de ustedes a sus casas diciendo, hoy sabemos quién es el hombre que descubrió la vacuna contra el cáncer. Porque de alguna manera es fácil, voy a mirar acá, ahí está tomando. Es fácil engañar y hacerles creer algo que no es verdad, es muy fácil. ¿Recuerdan no hace mucho con el proceso constitucional un hombre que se llamaba de apellido Rojas Vade? Que hizo que votantes, yo no quiero meterme en política porque no es el lugar para hacerlo, pero solo ejemplifico en él lo que él hizo. Él dijo que era un hombre enfermo, que había carecido muchas cosas, y muchos le creyeron. Y al creer lo que él dijo, que no era cierto, votaron conmovido por su discurso. Porque no es tan difícil engañar. Cuando personas ignoran la verdad, podemos decir nuestra verdad, inventar una verdad, mostrar una foto y contar una historia y argumentar esa historia y posiblemente engañar a muchos. La mentira o el engaño es una herramienta muy útil para quienes saben usarla, ¿sabía usted? Hay personas que son expertos en mentir. Hay personas que son expertos en usar la artimaña y el engaño. Se usa la mentira, el engaño en la guerra, se usa en el deporte, se usa en los juegos, en las relaciones, pero quizás donde más daño ha hecho la mentira y el engaño ha sido en la fe. Porque el Dios de verdad que ha querido enseñar su verdad, esta ha sido pervertida por quien es el padre de la mentira, y es donde más daño ha hecho a la humanidad. Por tanto, en relación a pervertir la verdad de Dios, engañar a los hombres con aparentes verdades, es lo que mejor sabe hacer nuestro enemigo, y es lo que ha causado tanto mal a hombres y mujeres, a generaciones, a naciones completas, porque torciendo, medrando, falsificando la verdad de Dios, han hecho desviar de la fe verdadera a miles y miles de hombres. Porque, queridos hermanos, vivir en y por una mentira es terrible. Y esa foto sí es verdad. Ahora sí, por favor créanme, usted lo puede googlear luego. Esta frase que este hombre dijo fue así: acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía. Y después de escuchar estas palabras de boca del pastor evangélico estadounidense Jim Jones, que ahí usted tiene, 918 personas perdieron la vida el 18 de noviembre de 1978 en un remoto lugar llamado Guyana, en el noreste de América del Sur. Este es conocido, y usted puede googlearlo allá, el mayor suicidio conocido en la historia. Lo calificaron los medios como una tremenda y desastrosa tragedia. Voy a leer lo que tengo acá para ustedes. Ocurrió el 18 de noviembre de 1978, pero ¿qué causó la muerte? ¿Qué llevó a estas personas a morir, y junto a eso a un congresista y 3 periodistas? Bueno, habría que contar la historia desde el principio. 3 años antes, cuando Jim Jones
y sus seguidores del Templo del Pueblo decidieron mudarse desde California, el lugar donde ellos comenzaron, a un lugar muy lejano de Sudamérica llamado Guyana. El Templo del Pueblo fue una agrupación religiosa fundada en los años 50, teñida de secretismo y siempre liderada por un llamativo personaje llamado Jim Jones. Jones fundó el Templo del Pueblo en su natal Indianápolis, estado de Indiana, en la década del 50, con la idea de amalgamar la idea socialista de una comunidad con la fe. Entonces estaba en la búsqueda de un lugar donde se luchara por la justicia y deseara un mundo mejor. El ideal socialista con la fe, la religión con el Estado, con la sociedad común. Por eso, dijo él, me uní al Templo del Pueblo. Y por eso formé esto. Por eso fue atractivo para muchos de sumarse a esta secta. Mientras John continuaba agregando sus seguidores a la comunidad, como lo calificaban algunos como culto, su forma de llevar las cosas iba avanzando desesperadamente y muchos se empezaron a sumar. Pero allí fue donde comenzó a haber este crecimiento y ahora un liderazgo mucho más fuerte de parte de él. En 1975 llegaron a este lugar de Guyana, una ex colonia británica ubicada al lado de Venezuela, donde decidió fundar una localidad en la que viviera con todo el grupo de sus seguidores. Johnstown se llamaba ese lugar. Escogimos Guyana porque hablaban en inglés y no iba a generar problemas con la inmigración de las personas que quisieran unirse al proyecto, recordó una persona llamada Jagger. Y todo parecía encajar. Casi 900 adeptos viajaban desde California a Guyana. Se construyeron casas, se estableció una comunidad que muchos querían, donde no había necesidad y todo era como un paraíso socialista. Había descrito John en muchos de los audios que se encontraban en el lugar después de la tragedia. En una noche particular, de acuerdo al relato de las investigaciones por el FBI, Jones creó lo que llamaba las noches blancas, en las que se simulaban suicidios con cianuro y otras sustancias. En esas jornadas comenzó a mencionar acusaciones como traidores y cerdos capitalistas para describir supuestas amenazas de la CIA contra su paraíso. Durante estas noches blancas, Jones le daba a los miembros de Johnstown 4 opciones: huir de la Unión Soviética, cometer un suicidio revolucionario, quedarse en Johnstown para luchar contra los invasores o ir a la selva, reveló en la investigación. Él decía que todo lo que la sociedad decía era un lavado de cerebro. En 1978, tras las denuncias, un representante de la Cámara de los Estados Unidos de apellido Ryan los visitó a este pueblo y con la inminencia, dice la noticia, de esta visita, Jones comenzó a hablar en un tono fatalista y a reforzar su discurso, a tratar de traidores a las personas que intentaron irse con el congresista. De hecho, el congresista se va con unos periodistas y personas dicen querer irse con él, pero cuando iban de regreso, estas personas asesinaron al congresista y a estos 3 periodistas. Pero luego, la misma noche del 18 de noviembre, cuando esto sucede, él dice estas palabras: acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía. Y para resumir la historia, es que todo este grupo de personas, 918 personas, consumieron cianuro y creyendo a la mentira y a la idea de este hombre, se quitaron la vida. Entre esos hombres, mujeres y niños. Y la historia cuenta que los niños no fueron los que tomaron este cianuro, fueron los padres quienes dieron, convencidos de que Jones era dueño de la verdad y era su líder que les guiaba hacia un mejor camino. No es claro la relación con la fe, pero sí con su liderazgo. No es claro que él estaba haciendo de esto necesariamente una secta, pero sí es claro lo que él produjo, engañando a estas personas y llevando a esta masacre tan terrible. 918 personas, más el congresista y estos periodistas. Por eso es importante el tema de la verdad. Porque cuando conocemos la verdad, ya hemos aprendido la verdad y el amor. No solo somos bendecidos de conocer la verdad, no solo descubrimos la base de nuestra fe, que es verdad y amor, sino también hoy aprenderemos acerca de los beneficios de andar en la verdad.
los beneficios que nos entrega andar en la verdad. Así como la mentira es algo que Dios prohíbe en sus mandamientos, vamos a notar que la verdad es algo que Dios promueve, ya que es una marca de un verdadero y genuino creyente. Y ya vimos las bendiciones de andar en la verdad. Ahora veremos los beneficios de andar en la verdad. Entonces, en esta pequeña introducción quiero decir que hasta ahora, como ya dije, hemos aprendido que andar en la verdad y el amor nos múltiples beneficios, bendiciones. Hemos descubierto las bendiciones de andar en amor, como por ejemplo tener comunión con Dios. Recuerda, comunión con los hermanos, disfrutar de las bondades de la gracia. La bendición de andar en la verdad y disfrutar de amar en verdad, como aprendíamos la semana pasada. Entonces, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con Dios y su verdad y el amor trae bendiciones y ahora veremos beneficios a nuestra vida. Entonces, quiero que por favor tomemos un tiempo para orar y pedir a Dios que nos ayude en este mensaje a concentrarnos y a dedicar este tiempo al abrir su palabra en conocer un poco más de la verdad de Cristo en nuestra vida. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias por todo lo realizado. Pero ahora con humildad te rogamos, Señor, nos enseñes, nos instruyas, nos adviertes y desafíes, Señor. Nos desafíes a poder considerar el valor que tiene para nosotros el conocer tu palabra, conocer tu verdad, andar en la verdad para disfrutar de los beneficios de ella en nuestra vida, familia y congregación. Háblanos, Señor, enséñanos, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar y seguir hablando de la verdad y ir al texto y al bosquejo que veremos, quiero dedicar unos minutos también para esto. No debemos olvidar jamás que Satanás es el padre de mentiras, que él nunca habla verdad. Así es como la Biblia presenta a Satanás, como el padre de mentiras. Recuerde que vimos hace un tiempo atrás estos textos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cristo enfrentando a los líderes religiosos que supuestamente eran promotores de la verdad y la ley, hombres religiosos de aquel entonces que eran el estándar moral y religioso de aquella generación. A estos el Señor Jesucristo les confrontó y les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso, y dice, y padre de mentira. Satanás en su existencia ha dicho más mentiras de las que podemos imaginar. Satanás es el padre de mentira, ya que él es el primer mentiroso. Es el padre de las mentiras porque él fue quien dio la primera mentira que conocemos allá en Génesis capítulo 3 entre los hombres. ¿Recuerda usted que Dios había dicho a la mujer: el día que comieres ciertamente morirás? ¿Y que dijo Satanás? No morirás. Directamente dijo allá en capítulo 3, verso 4, no morirás. Es más, el día que comieres de este árbol que estaba prohibido por Dios, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Él torció lo que Dios dijo. Él no necesariamente lo negó todo, sino que torció lo que Dios dijo. Él usó a su favor con engaño lo que quería lograr. Y finalmente Eva cayó en esa tentación y luego Adán comió. Y conocemos la consecuencia de aquella mentira la cual creyeron Adán y Eva. La mentira es el arma principal, mis queridos, de Satanás contra los hijos de Dios. Utiliza tácticas de engaño para separar a las personas de Dios, del Padre Celestial. Mentiras comunes como en este mundo escuchamos: no hay Dios. Es una idea, es una fuerza, no existe Dios. Mentiras en el mundo como: tú no le importas a Dios, mira tu vida, tu sufrimiento, tú no le importas a Dios. Mentiras como: no puedes confiar en la Biblia, por ejemplo, fue escrita por hombres. Tus buenas obras te llevarán al cielo. Mentiras como cuando usted va al cementerio y observe, escuche, no hay ni uno que vaya al infierno, todos van al cielo. ¿Eso es verdad? No es verdad. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Entonces,
Mentiras que se han desarrollado a través del tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice allá en 2 Corintios que él es un hombre, un ser que se disfraza como ángel de luz, que parece bueno, pero no lo es. Que lo que dice y hace suena y parece bien, sin embargo, es una falsa apariencia. Muchas de las mentiras de Satanás tienden a prolongarse y a contagiarse sin límites. Esto es lo que pasó desde el principio. Satanás ha dicho más mentiras a más personas, incluso a los ángeles, más que ningún otro ser creado. Su éxito depende que la gente crea sus mentiras. Ha usado todo desde pequeñas y piadosas mentiras hasta enormes y grandes falsedades para engañar a la gente. De hecho, creo que cité hace tiempo atrás lo que Adolfo Hitler dijo. Ustedes conocen la historia de Adolfo Hitler, el más grande homicida de los judíos, el genocidio más grande que ha existido después del aborto, porque el aborto también es un tipo de genocidio. Pero contra el pueblo judío, Adolfo Hitler citó una vez las siguientes palabras. Él dijo: si dices una mentira lo suficientemente grande y la dices con frecuencia, te creerán. Él dijo que ellos eran una raza superior y que los judíos no eran dignos de vivir. Y lo dijo tanto, que muchos del pueblo alemán lo creyeron. Y fueron los que exterminaron o trataron de exterminar a los judíos. ¿Cuántas mentiras nos dice Satanás todos los días también a nosotros? Como mentiras al pueblo cristiano nadie lo sabrá. Nadie te ve. Dios es un Dios de oportunidades. Peca, vive y disfruta el pecado. Eres libre para hacer lo que quieras. ¿Quién puede restringirte? Mentiras sutiles como Dios parece que es machista. Su palabra es machista. La Biblia está fuera de contexto y época. El aborto es mi derecho. Mentiras como esas son las que el diablo usa para engañarnos. ¿Y qué hará el pueblo cristiano? Bueno, el pueblo cristiano debe prepararse en poder saber cuándo es lo que escuchamos una mentira comparándolo con la verdad. Por eso que Juan está enfocado en preparar a su audiencia, a esta amada hermana, a sus hijos, en decirles lo importante y lo valioso que es la verdad, la bendición que es andar en la verdad, la base que es la verdad y el amor en nuestra comunión con Dios y con los hermanos. Pero hoy también veremos los beneficios de andar en la verdad. Y por favor veamos ahí en 2 de Juan, capítulo 1, que es el capítulo que tenemos, los versículos que nos corresponden. Y como es tan poquito, vamos a leer toda la carta una vez más. Pero particularmente vamos a ver del versículo 7 al 11 para enseñar acerca de los beneficios de andar en la verdad. El anciano, versículo 1, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con nosotros con vosotros, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibiste del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Esta es nuestra porción de hoy, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros
y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Vamos a mirar entonces 3 puntos de este mensaje, los beneficios de andar en la verdad. Primero, el primer beneficio revela la mentira y oposición. Segundo punto, refuerza el llamado de permanecer en la fe verdadera. Y por último, reafirma el hecho que la verdad regula el amor verdadero. Entonces recuerde que dijimos que el propósito por el cual el apóstol escribe esta carta es animar a una hermana en Cristo y a sus hijos a seguir andando en la verdad de la doctrina de Cristo. Eso es lo que él está haciendo, rechazando en su casa, en este caso, a los falsos maestros que no andan en la verdad. Y cuando Juan enseñó en Primera de Juan esto, le está diciendo que este era un compromiso serio que todo hijo de Dios debía tomar, y así también lo refuerza en su segunda carta a esta amada hermana. Entonces vamos al pasaje y vamos al bosquejo que tenemos por delante. Revela la mentira y la oposición. Verso 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y así comienza este versículo. Por tanto, Juan da por sentado esta verdad. Él no pone en duda este hecho que era conocido por ellos, muy conocido por él y por otros, que hay muchos engañadores, muchos, que han salido por el mundo. Él sabe por experiencia propia la existencia de estos enemigos de Cristo y su evangelio. ¿Recuerdan 1 de Juan capítulo 2, versos 18 y 19? Él dijo, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora, dijo él, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, Juan está hablando de algo que él sabía, que conocía, que había experimentado de estos enemigos de la cruz. Estos engañadores, que ya no solo estaban en este círculo llamado iglesia, sino habían salido de ellos, no habían permanecido con ellos y que habían salido por el mundo. Ya no era una mentira local, ya no era solo afectar al grupo creyente cercano, sino habían salido por el mundo. Pero no solo Juan sabía de estos falsos maestros, de estos engañadores. Pablo, Pedro, Judas, el propio Señor Jesucristo habían advertido de estos falsos maestros. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, porque por ahí andan muchos, note usted que siempre el énfasis es que no son pocos, andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando. Mire cómo los llama Pablo, que son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. Hermano, estas personas, estos engañadores, estos falsos maestros, no son amigos de Cristo ni de Dios. Son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En 2 de Timoteo, muchas veces Pablo advierte a su hijo Timoteo, y en su segunda epístola, capítulo 4, verso 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. De hecho, Pedro, capítulo 2, si usted lee 2 de Pedro, capítulo 2, todo el capítulo, del 1 al 22, nos habla de estos falsos maestros, lobos vestidos de oveja. Pero solo los primeros versículos dice, Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Note, no entran así con carteles, somos falsos maestros, encubiertamente, sigilosamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Note lo que dice el versículo 2 de 1 de Pedro, capítulo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino
de la verdad. Aquí está el camino, aquí está la idea de la verdad. El camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios, aunque Él es el Dios de amor, también es el Dios de ira y de justicia. Y a Él, a estos enemigos de la cruz, tiene una sentencia dura y segura. Lea 2 de Pedro capítulo 2 y verá cuál es la severidad de Dios contra estos. De hecho, Judas, en los versos 3 y 4, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación. Note cómo dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo vemos que el Señor Jesucristo también había advertido de estos. Por tanto, cuando hablamos de los beneficios de la verdad, esto es necesario saber, que cuando andamos en la verdad, abrazamos la verdad, conocemos no solo al Dios de verdad, a Jesucristo que es la verdad, sino su palabra que es la verdad, va a revelar la mentira y la oposición. No será fácil identificar a los enemigos de la cruz, a los falsos maestros. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Estos eran los gnósticos, que negaban la humanidad de Cristo. Detrás de estos mentirosos, los cuales Juan ya había tratado de desenmascarar, recuerdan que miramos en 1 de Juan, pero ahora quiero leer versos 22 y 23, donde dice allá: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. A estos que Juan había desenmascarado, está diciendo que detrás de estos hombres mentirosos estaba el mismo Satanás, porque él no quiere que el mundo conozca la verdad y menos el verdadero Salvador. Eso es lo que él no quiere. Y él vive y existe para engañar a los hombres con sus mentiras, con sus engaños. Recuerda que leímos el pasaje: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. El padre de mentira está detrás de cada uno de los falsos maestros, engañadores y falsos profetas contemporáneos. Porque el texto continúa: quien esto hace es el engañador y el anticristo. Detrás de cada falso profeta, supuesto apóstol, líder fraudulento, es el mismo diablo quien les guía y lidera. Él les mueve a promover sus mentiras. El evangelio de la prosperidad, escuchado en estos días, para de sufrir, enseñando mentiras. No son verdad de Dios. No promueven la verdad de Dios. Y detrás de cada uno de esos líderes, autodenominados apóstoles, profetas contemporáneos, es el mismo Satanás, quien les promueve, quien les lleva adelante y quien les prospera incluso en su mentira y engaño, haciendo que se enriquezcan de la fe ingenua de muchos que engañados les sostienen a través del tiempo. Es el mismo Satanás, porque no debemos olvidar que Satanás es el falsificador. Él tiene un falso evangelio, eso es lo que dice allá en Gálatas. No es que haya otros, sino que hay algunos que pervierten el evangelio. Hay falsos evangelios que se predican hoy. Evangelios como: no tienes que dejar nada, solo cree en Dios. No tienes que morir, tienes que amarte a ti. Evangelios tan light, tan ligeros, que jamás hablarán ni del pecado, ni de la condenación, menos del infierno. Eso asusta a la gente. Y han diluido el verdadero evangelio. Porque él tiene un falso evangelio
predicando con falsos ministros, que dice Pablo allá en 2 de Corintios, también produciendo falsos cristianos. Porque si alguien escucha a estos falsos maestros con un falso evangelio, lo que se tendrá finalmente como resultado es falsos cristianos. Y posiblemente no falsos porque quieran vivir en falsedad, sino porque son engañados y no conocen nunca la verdad. Y llegan a creer porque un día levantaron la mano, porque un día fueron a un encuentro, porque un día Dios les reveló algo. Soy un hijo de Dios, heredero del cielo. Pero tú le preguntas, ¿y conoces el evangelio? ¿Sabes de qué has sido librado? ¿Entiendes por qué necesitas un Salvador? No podrían citar un texto de las Escrituras. Por tanto, si hay un falso evangelio, falsos maestros, habrá falsos cristianos o personas ingenuas, engañadas. Satanás planta sus falsificaciones donde quiere que Dios planta verdaderos creyentes. Mis amados, debemos esforzarnos en andar en la verdad para tener no solo sus bendiciones, sino también sus beneficios. El espíritu, hermanos, del anticristo básicamente consiste en negar la deidad de Cristo, en negar tanto aquello que se ha dicho de Él como todo aquello que Él ha dicho. Así también como todo lo que Él hizo por nosotros en la redención, muriendo en la cruz, siendo resucitado. Eso es el anticristo, el espíritu del anticristo, el que niega a Cristo. Como por ejemplo lo que hemos visto de los testigos de Jehová, hablan ellos de Cristo. Ellos dicen que es un Dios, pero lejos están de creer que Él es el verdadero y único Dios. El Dios eterno, el Dios que se humanó, se hizo hombre, que dejó su gloria para morir en una cruz y pagar por nuestros pecados. Recuerde que Satanás y sus ángeles se disfrazan como ángeles de luz. Mis amados hermanos, querida iglesia, amada iglesia, solamente estando totalmente familiarizados, empapados con la verdad, estaremos en condiciones de reconocer la mentira y la falsificación. Necesitamos como iglesia ser estudiosos de las Escrituras, no para llenar la cabeza de información, sino para conocer la verdad de Dios, al Dios vivo y verdadero, y esa verdad bajar al corazón para que nuestras acciones sean mostradas por lo que sabemos. Un pensar bíblico, un hablar bíblico y un actuar bíblico. Y eso nos ayudará a reconocer la falsedad y la mentira, porque el primer beneficio de andar en la verdad es que nos ayuda a revelar la mentira y la oposición. Segundo, refuerza el llamado de permanecer en la fe verdadera. Dice el texto en versículos 8 y 9, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. En 2 de Juan ya leíamos al principio, en verso 2, a causa de la verdad dice que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. La idea de permanecer, Cristo en nosotros y nosotros en Él, la verdad de Dios en nosotros y nosotros en la verdad de Dios está íntimamente ligada. Somos llamados a permanecer en la verdadera fe. No solo un día gustar de la verdad, sino permanecer en la verdad. No solo gustar de la fe y su bendición, sino de andar y permanecer en la fe verdadera. Este pasaje nos enseña mucho, pero lo que no enseña es la pérdida de salvación, porque alguno podría pensar, bueno, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Primero, la salvación no es el resultado de nuestro esfuerzo. La salvación es por gracia, ¿o no? Por medio de la fe, y no de nosotros, es un regalo de Dios. Por tanto, no podemos perder algo que no hemos ganado. Entonces, este pasaje no enseña la pérdida de salvación, pero sí las recompensas, bendiciones y beneficios que nos da el hecho de andar en la verdad y el amor de Dios. Porque si nos alejamos y desviamos de la verdad, tarde o temprano vamos a perder la comunión con el Padre y las bendiciones de andar en la verdad y seremos engañados. Lo que sí enseña es que coloca al genuino Hijo de Dios en una posición peligrosa desde el punto de vista espiritual. Nos exponemos a mentiras que parecen tan lindas, tan sutiles, que puede entrar suavemente a nuestra mente y corazón y terminar tan lejos sin darnos cuenta de la verdad. ¿Alguna ilustración sencilla? Los que alguna vez hemos salido a alta mar, yo me mareo, tengo que decirlo, pero si usted amarra un bote a la orilla de un muelle,
Aunque el mar se mueva y haya mucho viento, el bote permanece fijo al muelle, si está bien amarrado. Pero si usted lo deja al lado del muelle y no lo amarra, sin darse cuenta, al poco tiempo, con el vaivén del agua, aun cuando no hay mucho viento, el bote puede terminar lejos. Es peligroso no tener cuidado de amarrar nuestras convicciones y fe a la verdad de Dios y su palabra. Porque es posible que podamos perder nuestra comunión y cercanía con el Dios de la verdad, frutos dignos de Cristo, quien es la verdad. Podemos perder bendiciones y beneficios y tiempo valioso para andar en la verdad y adorar en verdad y en amor al Señor mismo. Debemos cuidar con quiénes andamos, con quiénes estamos, porque de alguna manera eso determinará cuán cerca o lejos podemos estar de la verdad. Debemos cuidar el mantenernos firmes en la fe verdadera. Y por esto es fundamental, hermanos, insisto, conocerla, ser un estudioso de ella. Es mucho más fácil que seamos engañados si no hemos cimentado nuestra fe en la palabra. Y por lógica es mucho más difícil que nos engañen cuando hemos conocido la verdad y escudriñamos la verdad de Dios. Es interesante que muchas veces un niño pequeño de 7 o 8 años, testigo de Jehová, podría hacernos dudar de la fe y de la deidad de Cristo. Porque ellos conocen un discurso, saben darte respuesta a cada texto que tú darás. Y si tú no estás bien cimentado en la verdad, es posible que llegues a dudar y a creer lo que ellos te dicen, que es una mentira del diablo y no de Dios. No se dejen engañar, dice 1 Corintios en la Nueva Traducción Viviente, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. No se dejen engañar. Es más, la recomendación que vamos a ver es, no le digan bienvenidos, sáquenlos de su casa, no le permitan estar cerca. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. Es interesante esto, porque una marca distintiva de un genuino hijo de Dios es que permanece. Persevera en la verdad y en la doctrina. Ya lo dijo en su primera carta. Juan insiste en la idea. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, naturalmente podemos preguntarnos, ¿cuál es la doctrina de Cristo? ¿A qué se refiere Juan? Y bueno, toda la doctrina de Cristo se encuentra en su palabra, la Biblia. Es decir, cuando vemos a los evangelios, a Cristo, su palabra, lo que ellos registran de lo que dijeron, esa es su enseñanza, su doctrina, la que promovieron sus apóstoles, los escritores de las epístolas, la doctrina de Cristo, que fue dicha, escuchada por Juan y para nosotros la tenemos hoy en la palabra. Esa es la doctrina de Cristo. La Biblia, y en ella se encuentra todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana correcta y podríamos decir, es la verdad. No necesitamos otro camino o una nueva revelación entregada por una persona. Su palabra es suficiente y en ella nos sostenemos y permanecemos o debemos permanecer. Primera de Timoteo capítulo 6 versos 20 y 21 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, mire lo que dice, se desviaron de la fe. Evita cosas necias que no tienen valor, que no tienen importancia, porque esas cosas que pueden ser tan interesantes pueden desviarte de la fe. En 2 de Timoteo capítulo 2 le dijo en versos 14 al 18, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Él le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Mire, qué interesante.
Ya estaban estos diciendo cosas que no eran verdad y algunos se habían desviado. Pero el fundamento de Dios, dijo Pablo, está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, la doctrina de Cristo es importante, porque cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hermanos, desviarse o extraviarse es fácil. Yo sin un GPS no voy a llegar a su casa. A los que he ido a dejar saben, a los que he visitado saben. He ido no sé cuántas veces y voy a perderme. Es fácil perderse, para mí mucho más que para usted. No es difícil extraviarse. Lo que es más complicado en este caso es mantenerse firme y constante en la verdad. Desviarse o extraviarse es fácil. Mantenerse firme y constante en la verdad es difícil en medio de tanta mentira que oímos orquestadas por el padre de la mentira que es Satanás. Y ya vimos hace un rato algunas mentiras comunes. La Biblia es escrita por hombre, la Biblia no es suficiente. Cristo fue un gran hombre, pero jamás pudo ser Dios. ¿Ha escuchado mentiras como esta? ¿La iglesia no es necesaria? Yo adoro a Dios a mi manera. Yo tengo una fe a mi manera. Yo no necesito la iglesia. Yo oro en casa. Yo leo la Biblia siempre. Pregunta, ¿eso es relacionado con la verdad? Ninguno que dice que ama a Dios verdaderamente no puede amar la iglesia. Debe amar la iglesia. Y debe necesitar en su vida la iglesia. Rodrigo me decía con Anita, pastor, queremos ir, extrañamos la iglesia. Muchos podrían decir, no, es que la bebé y no, nos vamos a guardar hasta enero. Pero cuando un corazón está ligado y dice amar a Dios, no solo ama a Dios, ama a su iglesia. La iglesia es una necesidad en su vida. Y habrán mentiras. La iglesia no es necesario. Puedo hacer esto y lo otro. Puedo hacerlo a mi manera. Mi compromiso será a veces. Cuando yo quiera, cuando el tiempo me lo permita. Mentiras que no tienen relación con la verdad de Dios. Porque Dios pagó un alto precio por su iglesia, por usted y por mí. Él la compró a precio de sangre. Entonces, mantenernos, hermanos, firmes en la verdad nos asegura estar en comunión con el Trino Dios. No olvidemos que Él ama la verdad, Él es verdad, y apartarnos de ella traerá como consecuencia lógica nuestro alejamiento de Dios, del Dios verdadero, para comenzar a seguir falacias, mentiras y fábulas de hombre. Insisto lo que Pablo le dijo allá en 2 Timoteo capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dijo Pablo a Timoteo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Note, apartarán de la verdad del oído, de lo que Dios dice para seguir ideas de hombres. Hermanos, usted puede evaluar esta iglesia y este púlpito si los que aquí nos paramos decimos nuestras ideas o lo que Dios dice en su palabra. Usted debe estar atento a oír la palabra de Dios. Y los que aquí nos paramos debemos ser puestos en examen siempre. Ustedes y yo debemos ser como los hermanos de Berea, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque cuando oían la palabra escudriñaban y veían si lo que oían era cierto. Debemos estar atentos a la verdad y no seguir las fábulas. Para terminar, el segundo punto dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre. Hermanos, ¿cuántos amigos o hermanos conocemos que en algún momento gustaron de la verdad, pero hoy andan en engaños o promueven sus mentiras? Cuando escribía esto pensaba en mi experiencia, muchos que algún día estuvieron conmigo en una iglesia, caminamos juntos, servimos y hoy día creen cualquier mentira. Y algunos de ellos, tristemente, hoy día en grupos y sectas, promueven engaños del diablo a un montón de personas. Es triste, hermano.
Recuerde lo que Juan dijo en su primera carta: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El segundo beneficio de andar en la verdad es que refuerza el llamado de permanecer en la fe verdadera, y por último reafirma el hecho que la verdad regula el amor verdadero. Versos 10 y 11, él dijo: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Recuerda que dijimos desde el principio que la lección principal de esta carta es que la verdad determina los límites del amor y como consecuencia la unidad. Es decir, si tú y yo andamos en la verdad, unidad, perfecto, perfectamente unidos. Andamos en Cristo, andamos en la verdad, su palabra nos une, unidad inseparable. Pero si yo ando en la verdad y hay alguien que no está en la verdad, por tanto no puede haber comunión. Porque la verdad determina el límite del amor. Por tanto, mis amados hermanos, amada iglesia, no podemos, y con toda la autoridad de la palabra del Señor puedo decir, no debemos congraciarnos o aceptar a aquellos que no promueven ni siguen la verdad de Dios. Ellos no son dignos de nuestro compañerismo ni amor. Ellos son enemigos de la cruz. Esto no significa que andamos por el mundo queriendo asesinar, quitar la vida y dañar. Esto no significa que si llega un testigo de Jehová le tiramos un balde de agua. Porque esa persona necesita escuchar también del Evangelio. Es digna cualquier persona de este mundo de escuchar la verdad del glorioso Evangelio que ha transformado nuestra vida. Pero lo que sí estoy queriendo decir es que no debemos congraciarnos y, como dijo Juan, decir bienvenido, mira, tú crees una cosa diferente, total, todos los caminos llevan a Roma. ¿Has escuchado algo como eso? No, no es así. Debemos mostrar compasión por ellos, pero esta relación de amor y de amistad con aquellos que promueven la mentira, que niegan que Cristo es Salvador, que es el Señor, no debemos. A estos Pablo llamó enemigo de la cruz. A esto la Biblia dice que ya la condenación desde antes ha sido dado para ellos, porque ellos no están promoviendo la verdad. Por lo tanto, la verdad debe existir antes que el amor pueda unir, ya que la verdad es la que genera amor. Por eso Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 22, dijo: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando alguien hace concesiones con la verdad, el amor cristiano verdadero y la unidad son destruidos. No hagamos concesiones. Debemos ser firmes, debemos ser fuertes en defender la verdad. Porque si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, y otra vez, ¿qué doctrina? Bueno, la de Cristo. Él es verdad, la que está en su palabra, que es la verdad, la doctrina del Trino y Santo Dios. No todos, hermanos, los que hablan de Dios son de Dios. Recuerde eso. No todos los que van a una iglesia son de Dios. Ni todos andan en la verdad o la doctrina de Cristo. Por eso, Primera de Juan fue tan buena, ¿o no? Porque aunque estamos acá, necesitamos mirarnos en el espejo de la palabra del Señor y saber si realmente somos genuinos en Cristo. Y recuerda que hay evidencias. La obediencia a la palabra de Dios, guardar sus mandamientos, andar en la verdad, el amor, evidencias que nos muestran si realmente somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo. Y una de esas evidencias es que no solo permanecemos en la verdad, andamos en la verdad, sino que también rechazamos a aquellos que promueven mentira y falsedad. No todos los que dicen conocer a Dios realmente tienen una relación con Él. Juan le dijo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Debemos, hermanos amados, ser radicales y firmes. No debemos hacer concesión alguna. Eso determina nuestra lealtad a la verdad de Cristo y su palabra.
La idea de amar a todos nos confunde, ya que nos hace creer que estos que voluntariamente falsifican la verdad de Dios también son dignos de nuestro amor y hospitalidad. No es así, hermanos. No es así. De hecho, en 2 Corintios 2:17 Pablo dijo, pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios. Interesante, personas se están adulterando. ¿Cuántos somos de la generación acá que compramos leche en el barrio? ¿Se acuerda usted que pasaba el carrito, no? Con el caballito y el tarrito con agua. Con leche. ¿Cierto? Se dan cuenta que a veces la leche era más blanquita, espesita y a veces como que venía rara, ¿no? Eso es que la adulteraban por un beneficio personal, ¿o no? Pablo está diciendo, hay algunos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios. No somos como ellos. Hablamos de Cristo. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente dice, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Hermanos, el último beneficio de andar en la verdad es que reafirma el hecho que la verdad regula el amor verdadero. Ama y amemos a los que aman la verdad. Estrechemos lazos, unamos nuestros dones, talentos, capacidades, recursos para promover la verdad. Y que esa unión sea inquebrantable, porque sabe que de vez en cuando vamos a tener alguna diferencia. De vez en cuando vamos a pensar en un punto algo diferente. Pero que esa pequeña diferencia o a esa observación de un punto diferente no nos separe, porque lo que nos une mayormente es Cristo, que es verdad, su palabra, que es verdad, y el evangelio glorioso, que es la verdad que el mundo necesita. Esas pequeñeces, esas niñerías, dejémoslas para aquellos que no les interesa andar en la verdad. Debemos andar en la verdad y amar a los que andan en la verdad, pero poner límites a aquellos que no promueven la verdad. No digamos bienvenidos, no digamos ven, no hagamos concesiones. Para terminar, andar en la verdad no solo, hermanos, nos bendice y capacita para amar, sino también nos beneficia tremendamente ante la mentira y el engaño. ¡Qué bendición, hermanos! Debemos dar gracias a Dios que tenemos una iglesia. Yo lo he dicho siempre y moriré diciendo, no somos una iglesia perfecta, porque todos nosotros tenemos tanto que aprender. Erramos muchas veces, defraudamos, quizás lo he hecho contigo. Pero hermanos, si hay algo que vamos a cuidar en esta iglesia, siempre es que la verdad de Dios, la palabra de Dios sea expuesta con temor y honestidad. Que ella sea la que regule nuestra conducta, nuestro andar. Nos vamos a esforzar quienes estemos enseñando que sea ella la expuesta, para que no solo podamos ver la bendición de andar en la verdad, no solo seamos capacitados para andar y amar en la verdad, sino también para ver los beneficios que nos trae el andar en la verdad. También, hermanos, debemos pedir a Dios. Yo podría colocar allá, rogar, clamar a Dios, nos ayude a comprender la urgencia y la necesidad de amar su palabra, que es la perfecta y única verdad que necesitamos. Brevemente, abra el Salmo 119, por favor. Y quizás en esta conclusión final donde hablo de pedir, rogar, clamar a Dios, nos ayude a ver la necesidad de su palabra. ¿Qué es lo que necesitamos? Quizás nuestra oración debiera ser como el salmista allá en el Salmo 119, verso 33. En vez de orar por salud, por un trabajo, por un mejor día, por ayuda en la familia, en el matrimonio, que son buenas cosas que podemos pedir a Dios, quizás nuestra oración más hermosa sería la que el salmista hizo en el verso 33 en adelante. Él dijo, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Mire qué oración más hermosa, ¿no? Verso 36. Inclina mi corazón ¿a qué? A tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis oídos que no vean vanidad, avívame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo que te teme.
Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Hermanos, debemos clamar a Dios, nos ayude a amar su palabra, su verdad. Y si somos honestos, ¿cuántas veces, cuántos días no tenemos deseos? ¿Cuántos días no queremos abrir la Biblia? ¿Cuántos días no queremos escuchar hasta ese molestoso devocional que nos llega cada mañana? En ese momento tenemos que decir, Señor, perdóname y ayúdame, Señor, a desear tu palabra. Porque es tu verdad y esta verdad tuya trae beneficios a mi vida. Ayúdame, Señor. Y por último, es imperiosamente necesario que como iglesia cuidemos la verdad de la doctrina de Cristo, y la mejor manera de hacerlo es aprenderla, estudiarla, abrir su palabra, escudriñarla. Queridos padres que aquí están, los nuevitos que tienen el desafío, ya teníamos una presentación hoy, y los que ya tenemos hijos pequeños y aún los grandes, enseñemos en casa a nuestros hijos la verdad de Dios. Ellos están yendo al colegio, a un mundo que les enseña mentiras. Y tú y yo debemos enseñarles la verdad. Para eso debemos prepararnos en la verdad, porque sin duda es imperiosamente necesario, como iglesia, como familia, como hombres, conocer la verdad de Dios para poder entonces así enseñarla. Vamos a orar. Querido Señor, muchísimas gracias por esta tarde, por tu palabra. Gracias por poder abrirla con libertad. Gracias por esta hermosa epístola, Señor. Gracias porque hoy hemos podido aprender los beneficios que es de andar en la verdad. Podemos identificar la mentira, el error. Nos ayuda a andar en la verdad, permanecer en ella, a permanecer en Cristo. Nos ayuda de tantas formas, Señor. Nos ayuda, Señor, a determinar los límites de nuestro amor. Nos capacita, Señor. Por favor, Dios, haz que en esta iglesia nunca nos apartemos de tu palabra, Señor. Jamás. Que jamás queramos seguir a un hombre más que a Cristo y su palabra. Que podamos cada semana levantar en alto tu verdad, tu palabra, que es lo que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Ayúdanos a identificar la mentira, el engaño, la falsedad de Satanás, el padre de mentiras, que a veces con filosofías humanas y mundanas llegan a nuestra vida, matrimonio, nuestras crianzas, nuestra forma de ver y vivir la vida por fe. Ayúdanos a identificar aquello, Señor, para andar en tu verdad y practicar la verdad, permaneciendo en ella cada día. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.